Bien, pues vamos a comenzar hoy este curso, este seminario de verano. El año pasado tuvimos también un seminario de verano con una temática distinta, aunque siempre hay un hilo conductor que nos va llevando de la mano en cada uno de nuestros encuentros formativos. Este seminario de verano tiene la intención de reflexionar sobre la iniciación a la vida cristiana. La catequesis es experta en el arte de iniciar en la vida cristiana a las personas. Sin embargo, este proceso de iniciar a la vida cristiana, últimamente, y cuando digo últimamente no me refiero a algunos días o a algunos años, sino incluso ya a algunos siglos, se ha ido deteriorando en el camino. Y se ha ido deteriorando porque los procesos sociológicos, antropológicos que hemos ido viviendo, pues han ido llevando una dinámica distinta a la dinámica propia en la que la Iglesia podía de manera casi natural tener o vivir o convivir con familias católicas. Y entonces, pues bueno, a partir de todo este proceso de desgaste también de la misma sociedad, la Iglesia entró también en un periodo en el que la iniciación a la vida cristiana se fue haciendo más lento y se fue eh, de manera muy puntual haciendo solo para niños, pensando en una etapa que le llamamos etapa de cristiandad, pensando en una etapa en la que las familias nacían cristianas y por lo tanto sus integrantes nacían cristianos, porque la familia se encargaba de introducirlos en el proceso de la vivencia de la fe. Y así se fue haciendo el proceso de iniciar nuevos cristianos. Actualmente las personas ya no nacen en familias cristianas y por lo tanto la transmisión de la fe se tiene que hacer de manera distinta. Y este seminario tiene este objetivo, reflexionar sobre la forma o las formas en que la Iglesia hoy tendrá que dar respuesta a este proceso de iniciar personas en la vida cristiana. Pero el objetivo de iniciar personas en la vivencia de la fe cristiana va mucho más allá de solo la impartición de los sacramentos de la iniciación cristiana. Por eso hago mucho énfasis en la vivencia de la fe o en la vida cristiana. Obviamente, al ser partícipes de la celebración del misterio pascual de Cristo a través de la recepción de los sacramentos, estamos viviendo la fe cristiana, pero la fe cristiana se tiene que manifestar en acciones que van más allá del mero acto ritual de la recepción de los sacramentos. Entonces, ese es el objetivo de este curso, de este seminario, hacer una reflexión sobre la catequesis al servicio de la iniciación cristiana. Y tengamos muy presente durante todo el desarrollo de este seminario este binomio, catequesis e iniciación a la vida cristiana, porque pareciera, o tal vez podríamos confundirnos pensando que la catequesis ya tiene una dinámica propia con una metodología muy propia y la vida cristiana parecería que sería otra cosa. Entonces, no perdamos de vista este binomio que es inseparable. La catequesis nace en la Iglesia al mismo tiempo que inicia la transmisión de la fe cristiana. Es decir, la catequesis es una acción constitutiva de la Iglesia también, que tiene sus orígenes en el origen mismo de la Iglesia. Y por lo tanto, la catequesis tiene esta tarea de iniciar en la vida cristiana y no solo iniciar en la recepción sacramental. La recepción sacramental es parte importante, parte celebrativa, parte del crecimiento también en la fe. Sin embargo, no es
toda la vivencia de la fe cristiana. Por eso, este es el principal objetivo que tenemos de reflexión en este seminario. Pero también hay, como todo seminario, hay una modalidad o una metodología que vamos a utilizar para desarrollar este seminario. Esta metodología tiene que ver con una actitud participativa de cada uno de ustedes y una actitud también colaborativa con sus comunidades. El año pasado, quienes estuvieron en el seminario de verano del año pasado, tuvimos, a partir de la reflexión que íbamos haciendo durante cada una de las sesiones, un trabajo que desarrollar en nuestros propios decanatos, con nuestras comunidades parroquiales, con nuestras comunidades decanales. Esta es la proyección propia del seminario, pero en la práctica. Esta metodología pedagógica de ir a llevar, o que ustedes sean portavoces de lo que estamos reflexionando aquí, para encontrar en sus propios territorios respuestas prácticas a partir de lo reflexionado. Porque si no, entonces, el objetivo del seminario no sería práctico, sería más bien venir a escuchar grandes ponencias, que lo son, porque cada uno de los que nos van a acompañar en este recorrido son expertos en la catequética, son expertos en la pedagogía también, y son maestros, o sea, tienen experiencia de cátedra, pero el seminario tiene más bien una metodología de diálogo, de escucha, de discernimiento, de colaboración. Y entonces va a haber momentos en los que tenemos que trabajar. Lamentablemente, como somos muchos, los grupos en una sala de Zoom no se pueden hacer tantos. Y luego, si hacemos algunos grupos, no se pueden hacer con tantas personas. Entonces, lo que tenemos que hacer es un momento de trabajo que vamos a hacer durante cada sesión de manera personal, que después va a haber un momento para compartir lo que cada uno de ustedes pudo discernir, y después otro momento para hacer una resonancia de las participaciones que escucharon. Entonces, esta será la metodología del trabajo para el seminario. Pues yo les agradezco muchísimo su disposición para seguirse formando, su interés en seguirse formando. Les agradezco también todo el tiempo que se dan para estas tardes formativas, que son intensivas, sí, porque pues son muy rápidas, muy breves, pero que sí tomamos en cuenta esta metodología de ir a las comunidades a seguir haciendo el discernimiento, entonces pues habrá oportunidad de profundizar también allá. Y luego, si tienen esta oportunidad de reunirse en sus comunidades decanales o parroquiales, seguramente ahí también surgirán algunas dudas, algunas intuiciones, algunas propuestas. Estas también las podemos compartir aquí. Y entonces, de esta forma, estaremos cerrando el círculo de la pedagogía participativa y solidaria, que es la que estamos impulsando. También queremos que como el año pasado, que esta metodología nos ayude a ir descubriendo o a ir identificando las características del laboratorio de catequesis o la pedagogía del laboratorio de la catequesis. El año pasado resultó muy bien esta dinámica. Hoy queremos incluir algunas otras características también dentro de esta misma dinámica, que vamos a ir dando a través de un documento que les vamos a ir proporcionando, que al final de cuentas será todo el documento de trabajo, pero que servirá para que ustedes documenten lo que aquí han ido identificando y descubriendo. Pues muchísimas gracias, gracias a todos. Y hoy el tema es una sesión que nos tiene que abrir el apetito para seguir profundizando en esto de la iniciación. Pero obviamente el Papa Benedicto nos recordaba con palabras muy sabias, una frase ya de la iglesia de hace muchos años, de que no nacemos siendo cristianos, sino que es todo un proceso. Entonces, hay un proceso humano que nosotros tenemos también que
discernir y distinguir en los procesos de la iniciación. Y el tema que hoy vamos a tomar para abrir boca, y les decía, para que nos dé hambre y nos quedemos con ganas de seguir pues profundizando en este núcleo temático de la iniciación a la vida cristiana, nos acompaña el padre Otoniel Ochoa Nieto. El padre Otoniel Ochoa Nieto es presbítero de la Arquidiócesis de Morelia. ¿Sí es Arquidiócesis de Morelia, padre Otoniel? Permítanme un segundo. Listo. Ya puedes abrir tu micro, padre Otoniel. Efectivamente, sí, es Arquidiócesis de Morelia. La Arquidiócesis de Morelia. Y bueno, actualmente el padre Otoniel es el secretario ejecutivo de la Dimensión Nacional de Evangelización y Catequesis del Episcopado Mexicano. Y él nos va a hacer favor de llevarnos en esta primera sesión a dar una mirada, como bien ya nos puso aquí el padre, a la iniciación desde la perspectiva antropológica. Tenemos que empezar pues desde estas dinámicas propias del ser humano para poder entender qué es esto de la iniciación. Pues padre, te agradezco muchísimo y yo me callo para que te demos paso a que nos hagas favor de compartir este tema. Muchísimas gracias. Fer, muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches en esta tarde lluviosita en la Ciudad de México. No saben qué emoción me da estar con ustedes, catequistas de esta arquidiócesis que ya en un año más o menos me ha acogido. La verdad, yo pensaba convivir más, pero es verdad que todas las actividades nacionales nos absorben. Sin embargo, sí que he tenido oportunidad por ahí de ir a alguna parroquia y de participar. Pues sí, toda la introducción que nos hizo Fer es muy adecuada, muy asertiva. Fíjense que siéntanse contentos porque estamos en términos catequéticos en un cambio de época en toda la extensión de la palabra. Pero esto, por supuesto, que repercute en la catequesis y nos desafía también. Y precisamente este tema que van a tener durante esta semana es acerca de este desafío, también se le llama nuevo paradigma de la catequesis. Esto significa que la catequesis necesita una nueva propuesta. Y esta propuesta, esta estructura nueva y a la vez antigua, imagínense ustedes que la iglesia tiene un cofre lleno de tesoros y que de vez en cuando la iglesia necesita echarse un clavado en ese cofre y desempolvar. Bueno, pues eso ha pasado con la iniciación a la vida cristiana. Cuando nosotros escuchamos esa palabra, yo la primera vez que lo escuché, me acuerdo, yo escuché hablar de tal cual la iniciación en la vida cristiana en Madrid, por allá en el año 2013. Y la primera vez que yo escuché, lo primero que se me vino a la mente fue, pues, ¿de qué nos van a hablar en esta materia? Va a ser del bautismo, la confirmación y la primera comunión, ¿no? Los sacramentos de la iniciación cristiana. Sin embargo, cuando ya nos metimos en la esencia de la materia, realmente fue una de las materias que más me impactó y que más me interpeló. Y bueno, vamos a hablar hoy, les voy a pedir en esta tarde, en esta tardecita, que nos desbloquemos del ámbito religioso, católico, cristiano. Porque como bien lo presentó Fer, vamos a hablar de la iniciación en un ámbito antropológico. Y esto, por supuesto, que involucra lo religioso, pero va más allá. Entonces, no voy a tocar el tema religioso de la iniciación y concretamente el tema cristiano. Y por eso, fíjense, el título se compone de varios conceptos. Iniciación a la vida cristiana. Nos vamos a quedar solo con el término de iniciación. Ya durante la semana van a ir introduciéndose en todo lo que implica y lo que significa. Hoy nos vamos a quedar en el ámbito antropológico. Y fíjense que cuando estaba yo preparando el tema,
me acordé de algo que se vivía todavía en la década de los 80s y eran las novatadas. Yo no sé si ustedes en su secundaria, sobre todo, se vivía más bien en el ambiente adolescente y juvenil. Eran terribles, madre mía, con las novatadas. Yo viví mi novatada en el seminario. Fíjense que allí en el seminario de Morelia éramos todavía muchos. Ahorita ha disminuido casi como en todos los seminarios el número. Entramos 100 y ya nos esperaban 200 seminaristas, ¿no? Perdón, pero estoy hablando en general. Pero en el menor, no entramos 100, éramos 100 en el menor y entramos alrededor de unos 40 seminaristas, 40 personas. Y entonces, pues, nos iban a hacer la novatada famosa. Durante la primera semana, pues, nos sentíamos un poco los nuevos, nos sentíamos ajenos, temerosos. Todos ya saben, los otros, que los que ya iban en los 2 años arriba, pues tenían sus chistes locales. Un profesor hablaba de algo y hacían un ruidito, ¿no? Te sentías un poco perdido. Y misteriosamente nos decían los demás, pero van a ver el fin de semana, pero ya viene el fin de semana. Bueno, llegó un punto en que no sabíamos qué iba a pasar, porque nos metían entre curiosidad, pero entre miedo, pero entre, por ejemplo, ¿no? Te veían lavándote los dientes, decía uno al otro, ¿tú crees que este sí sobrevive el fin de semana? Y uno decía, no, yo creo que no. Y el otro decía, pues vamos a darle chance, a lo mejor sí. Y entonces decías, ¿qué me van a hacer? ¿De qué se trata? Bueno, pues nos íbamos a un cerro, pasando Morelia, en la vil sierra de Morelia, y llegábamos a una cascada, y ahí todos los de tercero organizaban una, pues sí, eso, una novatada, que eran concursos, muchos de ellos, pues sí, un tanto agresivos, imagínense, entre varones, algunos sí muy fuertes. Yo me acuerdo, había uno que subir una montaña casi corriendo. No, yo a media montaña decía, de verdad, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Esto qué sentido tiene? Y ya luego a todos los nuevos nos llevaron a esa cascada y nos embaturraron de lodo. Y una vez que nos habían embaturrado, imagínense la sensación, es que era en todo el cuerpo, y ya una vez que te habían embaturrado, te metían a la cascada, y ese era como el último momento, ¿no? De la novatada, algo así como un bautismo. Bueno, pues fíjense qué curioso, eso de las novatadas tiene un factor precisamente iniciático. Una vez que vivimos, cuando regresamos ya éramos amigos, ellos nos trataban como uno más, esa barrera que había al principio se había roto, ¿no? Y tú también, había algo en los nuevos que decíamos, ya me siento parte de, ¿no? Esa experiencia, ese fin de semana nos había vinculado y habíamos vivido nuestra iniciación, ¿no? Bueno, a ver, me gustaría que algunos de ustedes nos compartieran, así de manera breve, alguna experiencia de novatada, sobre todo, perdónenme, los más jóvenes, ya las novatadas no existen, eso lo vamos a ver también más adelante, o esas experiencias iniciáticas se han perdido. Probablemente estoy equivocado, ¿no? Y algún joven nos puede sorprender y puede decir, pues fíjese que sí, en tal experiencia yo viví una situación iniciática o una novatada como se le conocía. ¿Alguien nos quiere comentar, nos quiere compartir? Uy, aquí Alba Donaji, espero que lo haya pronunciado bien. Alba, si no me corriges, levantó su manita. Cuéntanos, Alba. Sí, bueno, padre, bueno, buenas tardes, me da mucho gusto verle de nuevo. Mire, Gracias. yo no la sufrí, pero los varones aquí precisamente de esas, de los 70s y todo, al entrar a la prepa, los rapaban, bueno, los tusaban y ellos tenían que raparse posteriormente. Igual les ponían alguna cuestión como pegamento, eran las novatadas más pesadas para los varones.
Sin embargo, efectivamente, había así como un ambiente de ten cuidado que te van a hacer. Hasta ir al baño daba miedo porque no sabía uno si de repente te iban a agarrar en el baño y te iban a mojar. Efectivamente son pesadas, pero pasa el momento de la novatada y efectivamente ya forma parte uno ya es parte esta, de esta institución o de estos grupos. Muy bien, Y Alba. se Sí. prepara uno para el año siguiente para recibir a los chavitos. Sí, es tu cobranza, es la venganza. Sí. Gracias, Alba. Muy bien, me hiciste recordar. En Morelia pasaba algo similar a la entrada de la prepa. Beatriz, cuéntanos. A mí me pasó yo trabajé como sobrecargo de aviación y a los nuevos también, cuando salíamos en vuelos muy temprano, mandaban al más nuevo a buscar la llave porque estaba cerrado el aeropuerto, cuando estaba cerrado el aeropuerto por neblina, y entonces vete a la torre para que pidas la llave para que se abra el aeropuerto porque no podemos despegar. Y ahí iba el otro pobre corriendo para pedir la llave. Claro, cuando llegaba a la torre, pues ya sabían que era broma y todavía le hacían, no, ya vinieron por ellas, que ya regrésate. Y nos tardábamos en ver que había sido broma. Qué bárbaro, fíjate. Uno los ve tan serios cuando va así con sus uniformes, ¿no? Nunca se imaginaría que se hicieran ese tipo de bromas. Pero qué padre, qué bien. Ay, Beatriz, muchas gracias. Tania, te escuchamos. Buenas tardes, pues a mí me tocó en la prepa, eso que nos estábamos presentando en el salón de grupo, qué nos gustaba, qué no nos gustaba. Entonces yo dije, pues a mí no me gustan las bromas, me gusta leer, me gusta la equitación y así. Y al día siguiente abro mi mochila y me encuentro un nido de hormigas. Fue horrible, porque todo lo que sacaba traía hormigas. Yo les tenía pánico porque dije, me van a picar, horrible. Fue de las novatadas más feas en la prepa. ¿Cómo no? Qué bárbaro. ¿No te picaron? No, gracias a Dios no, pero pues sí, sí fue feo. Y aunque me fui a quejar con el director me dijo, pues es parte de la novatada, aguanta. Sí, eso era. Sí, es verdad. Ay, Tania, gracias. Una novatada de hormigas. Ajá. Claudia, cuéntanos. Hola, buenas noches. Pues a mí me tocó la novatada de arquitectura al entrar a la carrera. Y sí, la semana anterior te traen así, te sonaban así, golpeaban en las ventanas del salón y decían, perros, prepárense el viernes y no sé qué. Y el viernes nos llevaron a los campos de fútbol y aunque éramos pocas mujeres, pues igualito, nos amarraron con una cuerda, nos fueron sacando del salón, nos dijeron que nos llevábamos las peores ropas y me acuerdo que mi mamá decía, no vayas, hija, que no sé qué. Y mi papá, que era ingeniero, decía, no, pues le toca ir, ni modo, claro. Llévate lo que ya no vayas a usar. Y sí, nos echaron, ya sabes, huevo, pintura, de todo, ¿no? Y finalmente sí, la verdad es que acabas llevándote muy bien con ellos, o sea, finalmente después, pues nos hicimos muy amigos de los del siguiente grupo, ¿no? Sí, y era parte de, o sea, no había que irse a quejar con nadie, o sea, así era el proceso de. Sí. Y fue Bueno, había quien se ponía serio, no sé si pasaba, así como de un poco desorientado, ¿no? Pero luego ya como que pasaba el momento y decías, bueno, ya llegaba el momento de disfrutar, ¿no? Y de sentirte parte de. Tienes razón. Sí. Gracias, Claudia. Teacher Monique. Bueno, a mí me tocó, pero trabajando en Aurrera Villacuapa, hoy Walmart, ahí el comercial. Yo era empacadora voluntaria a los 14. Y bueno, mi hermano también ya estaba ahí, pero era más grande que yo. Y pues a los hombres, la novatada era hacerles calzón chino. Salían muy mal, cañón. Y afortunadamente mi hermano ya era jefe de los cerillitos. Entonces, cuando a mí me meten a la bodega de las bolsas, pues mi hermano pegó el grito así de, saquen a mi hermana. La verdad es que ya no me hicieron nada, pero con las mujeres era similar, o sea, desgreñarlas, quitarles la ropa, o sea, hacerles una maldad, ¿no? Pero pues afortunadamente mi hermano no lo permitió, entonces no la pasé. Pero Oye, mi hermano... qué bárbaro, estoy impresionado.
En lugares donde menos me imaginé que hay así esas experiencias iniciáticas, fíjate nada Sí, más. sí, sí. Pero a mi hermano sí le tocó el calzón chino y mi hermano bueno, mi hermano es súper grandote y todo, pero pues entre como 10, ¿no? Lo agarraron. Dios mío. Muy bien, Monique, gracias. Guadalupe, Lupita, por Hola, favor. ¿qué tal? Muy Escuchamos. buenas noches. Bueno, creo que las novatadas en la prepa son lo más clásico que nos pudo haber pasado. Por ejemplo, yo cuando entré a la preparatoria, bueno, pues nos asignaron nuestro salón y todo, y de repente pues entra un joven con traje, muy bien arreglado y todo, y se presenta como uno de los profesores que nos iban a dar alguna materia. Nos pide que hagamos un trabajo, tomamos las notas de lo que tenía que tener el trabajo, todo era una seriedad y bueno, pues era totalmente creíble. Y nos dice, este trabajo, el que no lo entregue para mañana, ya desde ahorita les digo que están reprobados. Me acuerdo que era un trabajo de física o química, alguna cosa así. Y yo dije, válgame Dios. Bueno, pues ahí estoy toda la noche trabajando, escribiendo a máquina, porque en aquel entonces pues, todavía no había computadoras. Entonces estoy escribiendo a máquina, consultando libros, total. Logré terminar el trabajo creo que a las 5 de la mañana, ya nada más me metí a bañar, me fui otra vez a la escuela, llego yo muy mona con mi trabajo en un folder, con mi nombre y toda la cosa, y empiezo, oigan, ¿dónde está el maestro? ¿Cuál maestro? Pues el que dijo ayer que el trabajo, ¿no? Pues todos muertos de risa de mí, porque yo fui la única que llevó el dichoso trabajo, porque yo sí me creí la novatada. Yo dije, ay, válgame Dios. Entonces ese trabajo hasta la fecha lo guardo de recuerdo porque pues sí me vieron la cara totalmente. Esa fue Qué la fuerte. novatada que yo viví. Oye, qué bárbaro. Mira, pero qué creativos, ¿eh? Sí, Cuando te escuchaba yo decía, ¿por qué no se me ocurrió? Qué bárbaro. sí, Qué bárbaro. Muchas gracias, Lupita. gracias a Seguimos con ti, las gracias. novatadas de la prepa. Leti. Sí. Sí, gracias, padre. A mí en el CCH, a nosotros nos daban el día de la purificación y el día de la purificación era bañarnos en agua. Entrábamos a los salones y antes de que antes de entrar al edificio que nos correspondía a a los que estábamos entrando por primera vez, desde el segundo piso, primer piso, segundo piso de los salones, teníamos que entrar, según ellos, purificados. Y nos empezaban a echar las cubetas de agua, con los globos estos, nos empezaban ahí a bañar, porque no podíamos entrar, según ellos, sucios a sus sagrados recintos de aprendizaje. Entonces, según eso, teníamos que entrar purificados y limpios a tomar, a entrar a sus áreas de estudio. Entonces, pues era una bañadera impresionante con la que nos recibían. Y lo más curioso es que hasta los maestros, algunos maestros hasta participaban también dentro de la purificación. Claro, también estaban ya preparados con trapos o qué sé yo, franelas, jergas, para que nos pudiéramos secar. No quedábamos todos bañados porque pues muchos corríamos, los planteles son muy amplios, pero nos andaban persiguiendo para mojarnos. Entonces se daban cuenta, esa era una y la otra. Cuando entrábamos también nos vacilaban mucho, nos preguntaban a qué área vas, a qué salón vas, y ya según ellos nos llevaban, nos indicaban, mira, este es tu salón, aquí te toca, aquí entra. Y eran salones, clases, pero ya de los más que ya estaban en otro grado, en otra área ya pues de sus mismas materias. Entonces, esa era nuestra novatada para nosotros al principio, y pues nosotros también lo hicimos, yo también lo hice, no lo voy a negar, era parte del mismo, ahora sí que Claro, ritual claro, de darle la bienvenida a los nuevos. Gracias. claro. Oye, cuánta creatividad, qué bárbaro. Sí, Muy el bien, mexicano se Leti, pinta para eso. qué bien. Mabel, espero que lo haya pronunciado bien, Mabel. Sí, muchas gracias, padre. ¿Cómo estás? Bien, Cuéntanos. a mí me tocó, ya trabajando, yo soy museógrafo restaurador, entonces a mí me tocó en el área de la restauración, y a los nuevos nos hacían, híjole, sufrir la gota gorda porque éramos los que teníamos que armar los andamios
para que nuestros compañeros ahora sí que se pusieran a trabajar y nosotros también. Pero aquí la desventaja es que armabas los andamios, te subías hasta el último a trabajar y también te tocaba desarmarlos, pero cuando los desarmabas, desde abajo te los empezaban a bailar, entonces sentías horrible, ya a partir del cuarto cuerpo de andamio, pues sentías horrible. Y a mí la novatada que me tocó fue en edificio de gobierno hasta arriba, sí, hasta arriba, entonces no, pues sentías que literal la Virgen te hablaba o alcanzabas la catedral, ¿no? Ahí si no tenías fe, ahí te la hacían hacer firme, pero gracias a Dios, pues aprendías a valorar lo que hacían ahora sí que los albañiles, ¿no? Los chalanes, de todo lo que pues conlleva el armar y el desarmar un andamio. Esa era nuestra novatada para nosotros. Y pues aguantabas, porque hoy la generación de cristal lo confunde con bullying, pero pues te hacía más fuerte el carácter y, como dicen, llevarte bien y pues lograr de alguna manera esa comunidad entre todos, desde canteros, herreros, nosotros, los ingenieros, los arquitectos, todos, pues nos llevábamos bien. No, me dejaste alucinado, me dejaste alucinado. No, si yo hubiera estado ahí, no sé. Me da mucho miedo las alturas, fíjate. ¡Qué fuerte! Pues a mí No, me pero daban mira. miedo, pero hasta ese día se me quitaron. No, ya me imagino. Muy bien, Mabel, gracias. Lulú, te escuchamos. Ha levantado la mano también Leo y Angélica. Escuchamos hasta Angélica para luego continuar. Bueno, una de las novatadas en el CCH Sur, pues es que llegas y te dicen, ¿no? El primer día, el segundo día, oye, ¿quieres ir a conocer la alberca? Porque es una zona restringida. Solamente los de segundo y tercero pueden ir a la alberca. ¿Quieres ir a la alberca? Y pues uno llega jovencito y, ay, pues sí, vamos a ver. Ah, pues cáile con 5 pesos, ¿no? Y así a todos nos cobraban 5 pesos y pues el CCH Sur es así de escalinatas y de bajadas y todo. Nos llevaban hasta el fondo del CCH Sur y allá en tiempo de lluvias pues se hace la alberca, pero de lo que se inunda, ¿no? Y entonces nos llevaban, ya nos habían cobrado y nos decían, aquí está su alberca, aquí es donde van a nadar ustedes, porque a donde vamos nosotros ustedes no pueden entrar. Y después nos enterábamos pues que en el CCH Sur no hay alberca. Qué bárbaro. ¿Y tenían que meterse? O sea, ya estando ahí, ¿sí se metían o no? No, pues era así, se juntaba el agua, pero de la lluvia, ¿no? Claro. Sí, pero no estaba ni siquiera hondo. Oye, ¿y los 5 pesos era para un convivio o ya se los quedaban ellos? No, ellos se quedaban con el dinero, ¿no? Y cada año crecía la cuota. Claro. Sí. Oye, gracias, Lulú, gracias. Leo, te escuchamos. Uy, ¿tu micrófono? Listo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mucho gusto, padre. Mucho gusto conocerlos a todos también. Tanto gusto. Ahora sí que les veo una de hombres. Sí. Esta novatada la tuve yo cuando tuve la necesidad de ir a lavar carros, los bajoloteros, con mis hermanos. Ellos ya tenían tiempo ahí. Y fui yo y me dijeron, te van a hacer algo, te vas a aguantar. Y a esa edad, en ese tiempo, estaba en la secundaria. Ya medía el 1.80, ya estaba más o menos pesado. Te vas a aguantar, no te vas a poner de loco porque pues, va a ser el lugar donde vas a trabajar y pues tienes que llevarte bien con todos, ok. Y llegaron, me presentaron con todos los muchachos de ahí, los barrenderos de los carros, ¿no? Y se me quedan viendo y vi que se empezaron a aconsejar. Dijeron que estaban aconsejando para ver a ver quién me agarraba porque me veían muy grandote, ¿no? Y dice uno de mis hermanos, ya rápido, háganselo rápido, ya, porque hay que trabajar. Entonces, pues como yo ya había aconsejado que me tenía que dejar, pues medio forcejé, pero me dejé. Pues nada, ahí los camiones se barren con el diésel mismo de las unidades con los que trabaja la unidad. Y ocupábamos escobitas sin palo para barrer los camiones por dentro, ¿no? Los asientos. Y también teníamos cubetas, franelas, agua, botes, jabón de herbitas de que se ocupaba antes. Oh, sorpresa mía, me llevan a un lugar, un baldío, me empiezan a aflojar el pantalón. Dije, pues, ¿de qué se va a tratar? No, pues era sencillo. Me rociaron con diésel dentro del pantalón, por delante y por detrás.
unos puños de tierra y órale, a lavarse donde pueda. Duré como que será 1 hora en lavarme porque no se quitaba. ¡Qué bárbaro! Ya con eso ya me hice amigo de ellos también y pues como vi que me respetaron por el tamaño y todo, pues ya tampoco dije yo nada. Claro, Pero claro. esa sí fue de hombres. No, qué bárbaro. Cada anécdota va subiendo de tono. Gracias, Leo. Y bueno, terminamos con Angélica. Cuéntanos, Angélica. Sí, buenas tardes, tanto gusto, padre, a todos los compañeros, me da mucho gusto estar aquí con ustedes y bueno, pues recordando, yo soy enfermera jubilada, cuando entré a la escuela de enfermería en el Politécnico, pues éramos puras mujeres, entonces no sabíamos, llegó un muchacho, nos decían que era el maestro de anatomía y dice, vamos a ir mañana al anfiteatro. Pero pues acabábamos de entrar y dijimos, pero pues ¿a qué vamos al anfiteatro? La verdad no queríamos ir porque sabíamos que había puros cadáveres feos. Entonces, pues sí, ahora sí que caímos porque fue todo el grupo, nos estuvieron repartiendo y los muchachos eran de medicina, eran jóvenes, que estaban también estudiando y nos hicieron la maldad, ¿no? Nos llevaron al anfiteatro y pues estaban los cadáveres muy feos, ya descompuestos, que la verdad es que en vez de aprender, nos espantamos, ¿verdad? Entonces, pues ya que terminaron y todo, pues ya nos dijeron, no, ¿saben qué? Nosotros somos estudiantes de medicina, no queremos espantarlas, pero pues miren, esto es casi a lo que se van a enfrentar. Y pues bueno, éramos muy chicas porque antes enfermería la hacíamos después de la secundaria. Ya después, pues, estudiamos la mayoría la licenciatura, pero sí, imagínense de 14, 15 años y estar ahí, no, pues sí fue un susto de nuestra vida, ¿no? Que estuvo muy feo eso. Fue una Oye, qué experiencia bárbaro, qué fea. fuerte. Cada novatada tiene... No, yo no me veo ahí, ¿eh? Qué fuerte. Sí. Pero Muchísimas bueno, gracias. ya estuvimos en el grupo y ya nos hicimos, pues los conocimos y ya sabemos quiénes eran los maldosos y pues algunas sí les dijimos a las nuevas, no se dejen. Ahora sí que prueba superada. Prueba superada, así es, padre. Muy Pero pues bien. fue bonito después de Miren, todo. fíjense, nos quedamos con esta última frase de Angélica, fue bonito. Quienes Sí. vivimos novatadas, en el momento que la estamos viviendo, Leo y nuestra hermana de los andamios y cada uno, ¿no? Es eso, ¿qué estoy haciendo aquí? Pero recordarlo te genera ese sentido de pertenencia, el entrar a un grupo, a un entorno nuevo, es ritualista y eso nos deja entrever, fíjense qué curioso, su parte antropológica. Cuando decimos que la iniciación es parte de la naturaleza humana, pues lo que queremos es sustentar la iniciación desde esta experiencia humana, desde esta necesidad, y entonces por eso vamos a ir creciendo. Vamos pues a adentrarnos en esta naturaleza antropológica de la iniciación. Después de estas anécdotas, de verdad superaron mis expectativas. Cada experiencia, qué bárbaro, qué fuerte. Vamos a lo que toca. Bueno, la iniciación cristiana desde su fundamento antropológico. Como les decía al principio, ya mencionaba Fer, desde hace algunos años la iniciación en la vida cristiana cada vez más se posiciona como un nuevo paradigma de la catequesis. Durante mucho tiempo se comprendió únicamente desde una dimensión sacramental. Para comprenderla mejor, analizaremos como un fenómeno humano, lo analizaremos como un fenómeno humano y antropológico. Disculpen aquí por estos errores. Bien. Punto de partida. La palabra iniciación, tenemos que decirlo, no se molesten en buscarla en la Biblia,
porque no la van a encontrar. No aparecen experiencias iniciáticas. El bautismo es una experiencia iniciática. Aunque aparecen las experiencias, y en el Antiguo Testamento la circuncisión también es una experiencia, un rito iniciático. Sin embargo, la palabra como tal no aparece. Es un término más bien de origen pagano que no aparece en el lenguaje propiamente del Nuevo Testamento. Y expresa un fenómeno humano en general que obedece al proceso. Fíjense bien, este fenómeno humano obedece al proceso de adaptación que todo hombre se ve obligado a vivir. Por ejemplo, en la prepa estamos hablando ya de una edad, se toman decisiones, ya cada vez es más independiente. Tiene mucho sentido, por lo tanto, en este tiempo, en esta edad, una experiencia iniciática, ¿no? Fíjense cómo en la primaria, me imagino que debe haber sus excepciones, pero no se escuchan de experiencias iniciáticas. De hecho, todos los que compartieron, más o menos fue de la prepa para arriba, ¿no? Y es adaptarte a un nuevo estilo de vida. Todavía en la secundaria está esa transición entre el niño, el preadolescente, pero ya en la preparatoria estamos hablando de adolescentes. Hay que adaptarse a un nuevo estilo de vida, hay que adaptarse a una experiencia laboral, hay que adaptarse a nuevas personas, a nuevos estilos, nuevas formas de ser, y para ello se va a requerir o será necesario un proceso iniciático. Estamos hablando de las novatadas, pero no solamente en la adaptación a un nuevo estilo de vida o una nueva forma entran formalmente una novatada. También, pues esa situación en la que alguien te ayuda a ir entendiendo el entorno en el que estás siendo nuevo, en el entorno en el que estás ingresando, ¿no? De manera positiva también. ¿Cuántos nos ayudaron, ¿no? Nos llevaron, por ejemplo, me acuerdo, mi iniciación, yo estudié en Madrid y creo que ahí tuve varias iniciaciones. Por ejemplo, la iniciación a la cultura española. Creo que las señoras fueron quienes me ayudaron a introducirme en la parte culinaria, ¿no? Me enseñaron a saborear. Al principio yo echaba de menos mi comida mexicana, los chilaquiles, los frijolitos refritos y la comida nuestra, pero creo que hubo quien me ayudó, me introdujo en esa parte, ¿no? Y luego en la universidad, compañeros, sobre todo latinos, me acuerdo de un compañero salvadoreño, que él me dijo dónde está la biblioteca, me presentó a su amiga la bibliotecaria, me dijo cómo podía sacar mi carnet ese que se necesita, ¿no? Para, así como el INE de nosotros. Y él me introdujo en ese nuevo ambiente, ¿no? Entonces, cuando entramos a ambientes desconocidos, vean el poder y la necesidad que hay de la iniciación. De esa experiencia iniciática va a depender que nuestra situación sea buena, agradable o desagradable, incluso fatal, ¿no? Si no tenemos una iniciación adecuada, si no nos introducen de manera adecuada, valga la redundancia, en ese nuevo espacio, ¿no? En relación con el ambiente físico, el ambiente social, el ambiente cultural y también el ambiente religioso. Culturalmente hablando, muchos, por ejemplo, de sus paisanos aquí de la Ciudad de México, pues tuvieron que dejar la capital en diferentes momentos. Me acuerdo que recibimos mucha gente de la Ciudad de México allá en Morelia después del terremoto del 85. Y entonces me acuerdo mucho de una profesora, Maite, que es de aquí, y ella decía que en aquel tiempo provincia era muy seguro, ¿no? Y dice ella que cerraba la puerta y que atendía a las personas así con cierto recelo.
y que sus vecinas le decían, no pasa nada, tranquila, mira, son conocidos y tal, ¿no? Y ella decía cómo sus vecinas la introdujeron a la cultura concretamente moreliana, ¿no? Por ejemplo. Muy bien, entonces, vean cómo en nuestra experiencia humana necesitamos ser iniciados cuando llegamos a un nuevo trabajo, a una nueva ciudad, cuando pasamos de una edad a otra, cuando llegamos a una escuela, cuando entramos a la iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Muchos aspectos de nuestra vida necesitan de iniciación, ¿no? Bien, cuando hablamos de iniciarse, estamos hablando de dos aspectos. Estamos hablando, o de dos sujetos. El sujeto individual, el individuo, pero también el sujeto comunitario, es decir, la comunidad. De tal manera que el que es iniciado, es recibido, va a entrar a un nuevo grupo, él mismo se va a beneficiar, se va a transformar, va a recibir derechos y obligaciones. Pero qué curioso, al grupo le interesa que entre un nuevo miembro, porque ese miembro nuevo va a dar un nuevo aporte al mismo grupo. Le va a dar continuidad, le va a aportar su frescura, sus ideas, sus ilusiones, va a permitir que el grupo permanezca, porque el grupo se va a renovar, ¿no? Entonces vean cómo también este es otro aspecto interesante cuando hablamos de iniciación. Se inicia una persona o un grupo de individuos que van a ser recibidos en una comunidad humana, en un grupo social, dígase una ciudad, dígase en el ambiente laboral, en el ambiente religioso, dígase en la amistad, ¿no? O dígase en la edad. Cuando, fíjense, por ejemplo, en nuestra cultura muy concreta mexicana, las quinceañeras tienen un aspecto de iniciación. Ya se ha perdido cada vez más ese sentido iniciático, ¿no? Pero en sus inicios y en sus orígenes, la fiesta de los 15 años incluso se le llamaba presentación en sociedad y tenía un gran sentido de iniciación, ¿no? Entrar como a la edad adulta, entrar incluso en el tiempo en que las chicas ya entraban como una casadera y entonces los jóvenes podían cortejarlas, ¿no? Hace todavía algunas décadas, todavía la sociedad era muy ritualista, tenía muchos elementos en este sentido, ¿no? Bien, entonces estamos hablando de que en la iniciación contemplamos al individuo que entra a este nuevo espacio social, pero también al grupo que lo recibe y que se beneficia, se enriquece. Le conviene al individuo y también le conviene al grupo. Muy bien. Dice aquí esta diapositiva, en este sentido la iniciación es una condición universal de la existencia humana, fíjense. En nuestra experiencia humana necesitamos ser iniciados, una condición universal. No importa la sociedad, incluso no importa la época. Al ser un individuo que vive en una sociedad, en una familia, en una ciudad, y que va a tener que pasar por etapas, en diferentes momentos necesitará ser iniciado, ¿no? Ser guiado, ser acompañado. Aunque asuma diversas modalidades y tipologías según los pueblos y las épocas. No es lo mismo las iniciaciones de hace algunos años. Fíjense, me pareció interesante, yo ya lo había previsto, que casi todos los que participaron éramos de los 30 para arriba, ¿no? Nuestra hermana de Aurrera, yo creo que se veía como de 20 y tantos, 30 y tantos, por ahí, ¿no? Y todos los demás ya 30, 40, pero de los catequistas quizá jóvenes, insisto, a lo mejor, no sé, hay otras maneras iniciáticas, otros ritos de iniciación, pero eso fue como algo muy propio de estas generaciones, ¿no? Las iniciaciones también cambian según las culturas, según las épocas. No es lo mismo quizá en Europa que en África.
tienen un sentido iniciático impresionante, los adolescentes que van a formar parte, por ejemplo, ya de la tribu, tienen unos ritos incluso mortales, ¿no? De lanzarse de una montaña colgando de un hilo y a veces, pues ese lazo o esa liana, pues es débil y se troza y se corta y se matan, ¿no? Y entonces, pues ya no regresan los 15, 20 adolescentes que se fueron, ya no regresa uno o dos o varios, y eso es para ellos normal, ¿no? Los ritos de iniciación son todavía más fuertes. Bueno, aunque algunos de ustedes nos hablaron, nos compartieron ritos también igualmente muy fuertes. Muy bien. De tal manera que la iniciación está presente en toda la historia de la humanidad. Incluso me viene a la memoria nuestras culturas prehispánicas. ¿Qué ritos habrán tenido? Yo creo que un estudioso de las culturas prehispánicas, por ejemplo, muy de mi cultura, allá en Michoacán, la cultura purépecha, aquí, por supuesto, la cultura azteca, náhuatl. ¿Qué ritos tendrían para que los adolescentes entraran a formar parte de la sociedad, o las chicas, o incluso los nuevos sacerdotes en estas culturas, ¿no? De tal manera que esta experiencia de iniciación ha estado presente siempre, porque es inherente al ser humano. O sea, es parte de nuestras necesidades. Vamos entrando a espacios nuevos y necesitamos quien nos oriente, quien nos guíe, quien nos ilumine. Y en ese proceso a veces hay, pues, ritos, hay también enseñanzas. Ahorita más adelante vamos a ver esos aspectos, pero esta experiencia de iniciación es inherente a cualquier generación. No podemos decir que las nuevas generaciones no tengan, quizá tienen ritos de iniciación diferentes. Por ejemplo, me viene a la cabeza un rito de iniciación digital, ¿no? Porque necesariamente tendríamos que trasladar esta necesidad de ser iniciados, ¿no? Por ejemplo, y digitalmente surgirán o están surgiendo o ya han surgido experiencias de iniciación. Bueno, y aquí aprovecho, ¿cuántos de ustedes, sobre todo ahora en la pandemia, que ni volteaban a ver el Facebook, una red social, ni se les ocurría, pero a partir de la pandemia y que tuvieron que dar catequesis, que tuvieron que, pues, estar conectados, aprendieron? ¿Y quiénes? Fíjense qué curioso, la mayoría de ustedes, quienes aprendieron, ¿no?, fueron iniciados por sus hijos, incluso por sus nietos. Hemos vivido, nuestra generación, hemos vivido una experiencia novedosa. Casi siempre los grandes enseñaban a los chicos, ¿no? Pero conforme ha pasado el tiempo, a nosotros ya nos tocaba un poco, a nuestros papás, no sé, enseñarles, no sé, cualquier cosa, pero es verdad que esta generación es ya descomunal, ¿no? A veces, por ejemplo, a mí en el celular no le encuentro y le pregunto a mi sobrina, y con qué destreza y con qué facilidad arregla la situación que para mí quizás me sentía un poco perdido pues sí, somos iniciados. Fíjense qué curioso. Hemos sido algunos iniciados en el ámbito digital por generaciones nuevas. Ahí está un aspecto iniciatorio. Bueno, y pues vuelvo a lo mismo, quizá los jóvenes o los adolescentes viven experiencias iniciáticas digitales. No sé, habríamos que, lo dejo ahí como una experiencia, estoy seguro que sí, porque, insisto, al ser inherente de nuestras personas, de nuestra humanidad, de nuestra necesidad de entrar, de experimentar aceptación, de sentirnos seguros en un nuevo lugar o espacio social, etcétera. Muy bien. Por eso está presente en el lenguaje histórico, étnico, sociológico y religioso. Muy bien. Ya que hemos entrado, hemos tocado este ámbito social, ¿no? Pues, sin perder esta visión antropológica,
vamos a concentrarnos en la dimensión religiosa. Nosotros tenemos experiencia de iniciación a través de la Iglesia Católica, pero cuando digo dimensión religiosa, quisiera que lo entendiéramos de manera general, global, independientemente de la fe que profesamos, ¿no? El ser humano es un ser, es religioso por naturaleza. Desde esa dimensión lo contemplamos. Este es uno de sus aspectos más importantes. Esta se manifiesta en una ritualidad específica. En el ambiente religioso entra el tema de los ritos. Los ritos son simbólicos, los ritos tienen una fuerte carga de significados, ¿no? Tienen una tremenda sensación. Los ritos, fíjense qué curioso, nos afectan, es decir, sí provocan, tocan nuestro inconsciente, dice Carl Jung, que hace un estudio muy profundo acerca de los símbolos y de los ritos, y dice que los ritos tienen un factor que efectivamente toca nuestra vida. Dice él, a mí cuando lo estaba leyéndolo, me llamó poderosamente la atención que en la antigüedad, en la Edad Media, la gente no necesitaba, no había psicólogos, no había terapias, no lo necesitaba porque toda su experiencia traumática la sanaban en los ritos. Y yo me quedé un poco sorprendido, ¿no? Un rito, suplir una terapia, por ejemplo. Y entonces la razón que él da es que en el rito no solamente toca tu consciente, dice Carl Jung, sino además toca tu subconsciente, ¿no? Y entonces, imagínate, en una experiencia iniciática, con unos ritos específicos, insisto, estoy hablando en la experiencia religiosa en general, pues son unos ritos que van a impactarte, van a tocar una parte de ti, incluso desconocida, ¿no? Remite al mundo de lo sagrado, ¿no? Como tocar algo que es misterioso. Por eso los rituales constituyen una dimensión necesaria para cualquier existencia humana. Fíjense cómo nosotros, por alguna razón en la Iglesia Católica, hemos como racionalizado mucho el rito, y entonces al faltar esta parte, porque al final es inherente al ser humano, se crean otros ritos. A mí me impacta cómo personas que ya no profesan nuestra fe, pero que igual tienen una experiencia ritual, ¿no? En algún grupo al que pertenecen, todo este ámbito del yoga, los chakras y no sé cuántas cosas, o personas que se van con nuestros hermanos indígenas y consumen, por ejemplo, el peyote o los hongos, y que todo eso está rodeado de experiencias rituales, pero a la vez iniciáticas. Bueno, pues tiene que ver con esta necesidad y esta parte del ser humano. De hecho, sin darnos cuenta, en nuestro día a día nosotros tenemos ritos, ¿no? Hay ritos, a lo mejor si lo analizamos, ¿no? Por ejemplo, no sé, alguien cuando se levanta, su ritual de cuidado de la cara o de cuidado del cuerpo, o su ritual de fin de semana, o su ritual con su mascota, su ritual con su pareja, su ritual con sus hijos, comer en un restaurante en determinado día. Habla de ciertos rituales, costumbres que nos llenan, que nos agradan, que provocan algo en nuestra experiencia, ¿no? Bueno, hay una conexión muy, muy importante entre el ritual y la experiencia iniciática. Una respuesta a las aspiraciones que todos sentimos de sobrepasar los propios límites para alcanzar la plenitud de nuestro ser. Los rituales responden a una necesidad de alcanzar, ¿no? Pues al final el ser humano es trascendente, y en las experiencias iniciáticas donde se viven rituales, el ser humano toca esa parte que anhela, esa parte que lo lleva a esa dimensión, ¿no? Que está ahí, que está presente. Muy bien. Disculpen ustedes tantos errores. Qué vergüenza cuando estás preparando las diapositivas y revisas, pero es verdad que me tocó hacerlo de una manera muy rápida. Ténganme paciencia con esos errores de relazo. Muy bien.
Fíjense que el autor, ahorita al final les voy a decir a través de qué autor preparé esta charla, dice que actualmente vivimos una crisis de la iniciación, lo cual, esto, en el momento que estaba preparando y que quise iniciar con esto de las experiencias de las novatadas, y mientras preparaba dije, probablemente va a ser complicado que alguien muy joven, 20, 15 años, comparta una experiencia de iniciación. Dice que se está perdiendo, que esa parte, fíjense, está la necesidad. El ser humano, antropológicamente, en su esencia, necesita ser iniciado, necesita tener experiencias iniciáticas. Pero dice que actualmente hay una crisis, este señor Borovio dice, hay una crisis de iniciación. Insisto, no nos estamos refiriendo al ámbito ya el propio de nosotros, pero obviamente que se refleja en. Durante mucho tiempo perdimos ese ámbito o esa necesidad iniciática dentro de la iglesia. Estuvo presente quizá en los movimientos, cuando una persona entra a un movimiento, dígase Renovación Carismática, Regnum Christi, tienen experiencias iniciáticas donde quizás se ha suplido. Pero así como entrar a la iglesia y vivir esa experiencia de iniciación, también a nosotros nos ha pegado esa crisis y se ha perdido, ¿no? Entonces, las nuevas generaciones, en gran mayoría, en gran medida, carecen de experiencias de iniciación, de experiencias iniciáticas. Dice el autor, y así es porque a las formas iniciáticas del pasado no han sucedido otras formas nuevas. Y eso lo vemos concretamente en las prepas, ya no hay novatadas. Probablemente, no sé, alguien mencionó hace rato la generación de cristal, ¿no? No sé, en aquel tiempo, cuando vivíamos las novatadas, en el momento que las vivíamos, a mí yo lo digo personalmente, yo sí decía, bueno, ¿esto qué es? ¿Por qué nos están haciendo estas travesuras? ¿Y por qué los padres que están aquí no dicen nada? Me refería a mis formadores. Pero luego le encontramos el sentido, pasamos al otro lado y todo se terminó en alegría y se terminó en sentirte parte de, ¿no? Probablemente esas experiencias de iniciación, concretamente en una preparatoria, hoy en día, no, hombre, terminarían en demandas, en, no sé, la sociedad, los jóvenes de ahora están en otra situación y necesitarían quizá otras experiencias iniciáticas, o quizá las viven, aunque pues, insisto, el autor habla de una crisis de iniciación, ¿no? Dice que esas experiencias ya no encontraron como quien las continuara, pero tampoco han surgido nuevas experiencias. Dice, porque no existen hoy ni mediaciones estables. Fíjense, la razón que le da a esta crisis es que no existen mediaciones estables, como la iglesia, que cada vez más se convierte en una voz más, ¿no? En el pasado la iglesia era una mediación muy estable, ¿no? O el mismo gobierno, o diferentes instituciones en la sociedad eran muy estables. Hoy en día, precisamente, todo es inestable. No hay modelos de referencia claros para que se dé esa iniciación. Cuando tú entrabas a un espacio, era porque querías formar parte de ese grupo, porque veías a los de tercero quizá como, no sé, como una meta, como alguien a quien incluso te despertaba admiración, ¿no? Y bueno, al no tener esas referencias claras, pues entonces esto pega en la experiencia iniciática. Entonces, qué curioso, estamos en una crisis de iniciación. Concretamente hablando, en nuestra iglesia, sí, y por eso la necesidad de retomar una iniciación a la vida cristiana, pero me estoy adelantando. Muy bien. Esta crisis de la iniciación, continúa el autor iluminándonos, dice que quizá por eso se percibe una desorientación fundamental, fíjense,
qué importante es la iniciación, que entre los frutos que te da es orientarte. Efectivamente, la sensación, les voy a pedir a todos que evoquen un momento en donde son nuevos en algo. Quizá su primer día en el trabajo, quizá su primer día en la escuela, su primer día en el vecindario, su primer día en otro país, quien se ha ido a vivir a otro lado, su primer día en esta ciudad. Y nuestras sensaciones de estar desorientados. Me acuerdo cuando yo me fui a Madrid y el fin de semana no había quien me diera de comer, pues yo ya conozco aquí qué restaurantes me gusta ir al Sanborns y pedir unas tostadas de pata. Y sé que en el Sanborns del norte y en el sur hay tostadas de pata, ¿no? Pero en Madrid yo decía, ¿y aquí a qué restaurante? Me acuerdo que me metí a un bar, porque allá los bares funcionan como restaurantes, ¿no? Y yo dije, ¿y aquí qué pido? Me trajeron ahí lo que vi, pues claro, no había sido yo introducido a la comida española. Hombre, conocía a lo mejor la paella, ¿no? Que es muy popular acá ya entre nosotros. Pero, pues, no más. Y mi sensación era de desorientación. Me sentía perdido. Hasta que, gracias a Dios, hubo quien me orientara. Y ya después encontré mis lugares, ¿no? Encontré que en tal restaurante pedía tal platillo que me había encantado, ¿no? O encontré que yo mismo me podía preparar, si compraba un pescado que se llama lubina y lo preparaba de tal manera y iba a ser una comida deliciosa. Y entonces vino a mí la seguridad. Entonces, fíjense bien, cuando no hay experiencias iniciáticas, lo que sucede es desorientación. Y encontramos en nuestro... Fíjense, por ejemplo, tenemos tantos problemas hoy en día, incluso podemos decir una pandemia, por ejemplo, de depresión, una pandemia de angustia. Y no quiero decir que todo es porque no hay iniciación, ¿no? Hay muchísimas razones, pero creo yo que precisamente una falta de desorientación te genera inestabilidad y por lo tanto depresión y por lo tanto sobre todo angustia, ¿no? Y dice el autor especialmente los jóvenes, claro, porque los jóvenes son los más vulnerables y además todos los que compartimos una experiencia iniciática la vivimos en la adolescencia o la vivimos en la juventud. Es raro, pero también obviamente se da una experiencia iniciática de adulto, ¿no? Pero son los jóvenes, fíjense qué curioso, los jóvenes teníamos experiencias iniciáticas precisamente por nuestra necesidad de ser orientados, ¿no? Acompañada de una pérdida de sentido. ¿Qué sentido tiene que yo entre a esta escuela? ¿Qué sentido tiene que haga una carrera? ¿Qué sentido tiene que me case? ¿Qué sentido tiene que viva aquí? ¿Qué sentido tiene qué sentido, esto para qué? Cuando nosotros no tenemos el sentido de lo que hacemos, ¿qué sentido que yo sea catequista, no? Por ejemplo, una persona, un catequista que ha perdido el sentido, le va a perder el gusto, el amor, la entrega, difícilmente se formará, ¿no? Continúa el autor diciendo, y de una búsqueda de iniciaciones contradictorias y hasta destructivas de todo aquello que ofrecen las grandes instituciones sociales y religiosas. Muy bien. Y bueno, ya con esto terminamos. Vamos a definir la iniciación en 4 sentidos: semánticamente, históricamente, en sentido general y de una forma más estricta. Son muchos conceptos, pero voy a tratar de hacerlo lo más platicadito, como decimos en Michoacán. Bueno, semánticamente, fíjense que cuando a veces doy una homilía, por ejemplo, el domingo pasado, que casi todo el tema era la humildad, se me ocurrió empezar hablando semánticamente de la humildad, su raíz, que es humus, que es tierra. Y entonces eso me dio a mí muchísima luz para adentrarnos en lo que es la humildad. La humildad no es andar en las nubes, sino es poner los pies en la tierra. Bueno, semánticamente nos ayuda mucho de dónde viene la raíz de iniciación. Nos dice aquí el autor que viene de in, eo,
que significa introducirse, ¿no? Entrar dentro, designa sobre todo las mediaciones o ritos por los que se entra a un grupo determinado, asociación o religión. Dígase novatadas, por ejemplo, en la prepa, dígase broma, dígase curso, dígase rito. Todo eso es o entra dentro de la experiencia iniciática. Históricamente, aquí me voy a detener un poquito. Al principio les decía que la iniciación, la experiencia iniciática es inherente a todas las culturas, es inherente a todas las épocas, aunque, repito, hoy en día estamos en una crisis de iniciaciones, pero quisiera detenerme en una cultura, en una ciudad y en una experiencia iniciática. Esa cultura es en el pueblo de Eleusis, y ese pueblo tiene una religión que se llama la religión de los misterios en Grecia. Es muy interesante porque toda esta experiencia de la religión de los misterios y toda su carga iniciática la copiaron, no me gusta la palabra, la adquirieron, la hicieron suya los romanos. Entonces, estas experiencias iniciáticas, concretamente hablando de esta religión en el pueblo de Eleusis, la religión de los misterios, se hizo muy popular en Grecia y luego en Roma. Pero aquí lo interesante es lo siguiente: toda esa experiencia iniciática se plasmó en todo el imperio romano. Cuando decimos Roma, pues estamos hablando de una gran cantidad de personas en el mundo antiguo, ¿no? Bueno, es muy importante la religión de los misterios, la religión en este pueblo de Eleusis. ¿Por qué el autor se detiene ahí? Bueno, pues porque, fíjense bien, cuando nace el cristianismo, obviamente nace en Roma, nace en Jerusalén, se trasladan la mayoría de los apóstoles, entre ellos Pedro, hacia Roma, y la palabra correcta no es que el cristianismo nace en Roma, pero sí crece en Roma, se expande en Roma, ¿no? Eso de que todos los caminos conducen a Roma, pues tiene razón, ¿no? Eran las vías de encuentro. Entonces, todo salía de Roma, pero también todo llegaba a Roma. Entonces, cuando en el siglo I, los primeros cristianos dan el mensaje de salvación que se llama querigma, y resulta que en el siglo II vienen las persecuciones, y los que recibieron el querigma y se bautizaron empiezan a desertar, a salirse. Ya no quieren, les da miedo. Y entonces, la primer generación que recibió la estafeta después de los apóstoles se va a preguntar: ¿cómo le vamos a hacer para que quienes entran al cristianismo perseveren? Y entonces van a hacer el catecumenado, que en las clases posteriores van a hablar más de eso, y estoy seguro que no es un tema novedoso, pero fueron inspirados por esta religión mistérica. Por eso nos interesa mucho conocer la religión de los misterios en este pueblo de Eleusis, porque toda esta experiencia de iniciación, ritualista, de enseñanza, la iglesia la va a hacer suya. Muchas cosas que vivimos en la iglesia, espero que nadie se escandalice ni vaya a pensar, no es original, ¿no? La Navidad es una fiesta pagana, la Pascua es una fiesta que nace del paganismo en primavera, ¿no? Bueno, pues todos los ritos iniciáticos tuvieron su inspiración. Fíjense cómo el cristianismo se va a valer de estos ritos de Eleusis para hacer que los cristianos tengan esa experiencia iniciática. Por supuesto que ahí encontramos la acción del Espíritu, y lo encontramos porque fue un verdadero éxito e hizo que el cristianismo se consolidara y creciera. Muy bien. En sentido general, número 3, iniciación indica un conjunto de ritos, fíjense, iniciación indica un conjunto de ritos y de enseñanzas orales.
Son como dos elementos en la iniciación, ritos y enseñanzas. Qué curioso. Cuando Jesús envía a los apóstoles, les dice, vayan a las naciones, vayan a los pueblos y hagan a las naciones discípulos, enseñanzas. Y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ritos. Ya en el mismo envío, Jesús está teniendo en cuenta la experiencia iniciática, en ritos, hacer discípulos, perdón, en enseñanzas, hacer discípulos, y en ritos, bautizar. Vean cómo van de la mano. No es más importante ni la enseñanza, ni es más importante el rito. Los dos son importantes. Y cuando falta uno, se pierde la experiencia iniciática. Bueno, cuya finalidad es producir una radical modificación en el estatuto social y religioso de la persona que es iniciada. Al decir iniciación se dice ingreso. Cuando tú hablas de iniciarte, dices, bueno, pues ingresé, aprendí, comencé una experiencia en la que yo voy a continuar. Muy bien. Y luego número 4 y último, vamos a dar una definición de iniciación, ¿no? De forma más estricta. Iniciación se entiende generalmente como el conjunto de ritos y enseñanzas orales que tiene por finalidad la modificación, fíjense, esto es una novedad en este concepto, la modificación radical de la condición religiosa y social del sujeto iniciado. O sea, la iniciación modifica la persona. Recuerden ustedes sus experiencias iniciáticas y vean cómo una vez que vives esa experiencia, a lo mejor un poco efímera, un poco mal hecha, pero al final antropológica, una de las modificaciones es que te hace sentir parte de, por ejemplo, o modifica tu estilo de vida, ¿no? Imagínense a una persona que se fue a vivir de la Ciudad de México a Oaxaca y que te la encuentras dentro de 6 meses y te habla palabras típicas de Oaxaca y te dice que ya come la comida de Oaxaca. Bueno, esa persona quedó modificada. Bueno, tuvo que hacerlo porque vive en ese lugar. Aún hay personas que se van a vivir a otro lugar y permanecen, no se modifican. Pero todos los tipos de iniciaciones van a modificar algo en nuestra vida. Por eso resalto esta parte en esta cuarta definición, ¿no? Filosóficamente hablando, la iniciación equivale a una mutación ontológica del régimen existencial. La finalidad de la iniciación es una modificación en tu ser. Eso de ontológico es una palabra filosófica que va precisamente o se refiere al ser, ¿no? Bueno, al final de las pruebas goza el iniciado de una vida totalmente diferente a la anterior y se ha convertido en otro. La iniciación lo ha hecho otra persona. Por lo tanto, la iniciación modifica el estatus del iniciado de modo radical. Es introducido a la vez en una comunidad humana y en el mundo de los valores espirituales. Bueno, no sé, hasta aquí, ¿alguna duda, algún comentario? ¿Qué les deja entrever? ¿Con qué conectan? Si algo les provocó rabia, si quieren decir, yo no estoy de acuerdo en esto, padre, ¿qué de errores de edad tuvo? Bueno, también lo acepto, ¿eh? Qué bárbaro, qué vergüenza. Disculpen ustedes. Sí, Mabel, te escuchamos. Se me hace que no has prendido tu micrófono, Mabel. Ah, que no se puede. No se puede. Fer, ¿estás por ahí? Sí, sí está puesta la opción. A ver, inténtelo. Ya. Ya, ahorita ya. Gracias. Ok, listo. Mire, en la parte en las primeras partes a mí me surgió 2 preguntas. La primera de ellas, ¿se podría llamar iniciación a los famosos retos en internet que ahora están haciendo los niños, los jóvenes o los adolescentes? Un ejemplo, se me vino a la mente el famoso reto de la ballena, ¿no? Y la segunda pregunta, padre, es que si hoy en día podemos decir, usted mencionaba en la parte de las crisis de la iniciación,
yo siento que hoy en día las iniciaciones son más violentas, son más sádicas e incluso más banales, porque ahora los jóvenes se van más al sentido de las pandillas, a esta parte de pertenecer a los narcos, porque pues ven en internet que los jóvenes tienen el celular de moda, el carro, los anillos, todo eso. Entonces, esa es mi pregunta. ¿Sería que las iniciaciones son más violentas, más sádicas? Y si esos retos de internet se pueden llamar propiamente iniciación o solamente son esos retos. Oye, fíjate que me parece muy interesante lo que comentas, hablando de estos nuevos iniciaciones que podían tener estas nuevas generaciones, y creo que has dado en el clavo. Me da miedo decirte que los retos son iniciaciones, pero sí me atrevo a decirte que tienen una fuerte carga iniciatoria, porque la motivación de quien vive un reto es la aceptación, formar parte de, pero en gran medida estos retos son tan cruciales que algunos de ellos implica perder la vida, ¿no? O sea, para que veamos un poco esta crisis también de la iniciación. Y lo que has dicho también, tienes toda la razón, dice el autor, lo que dice en esta diapositiva, ¿no? Que las iniciaciones han perdido su sentido y que a veces se tornan contradictorias y nos pueden hacer daño. El fin de la iniciación es entrar en un ambiente que te hará una mejor persona, pero también hay que decirlo, es verdad lo que señalas. Hay iniciaciones que nos inician al mal, vamos, que nos llevan al mal, que nos introducen en espacios de destrucción. También eso es verdad. La iniciación no solamente se torna en un sentido positivo. La tratamos en general como una experiencia antropológica, pero por supuesto que hay iniciaciones al mal, ¿no? Por ejemplo, bueno, pues un masón tiene que vivir un rito de iniciación, ¿no? Por ejemplo. Muy bien. Qué interesante. Gracias porque tus preguntas nos iluminaron además muchísimo. Leo, te escuchamos. Gracias. Aquí, por ejemplo, hay en el distrito hay lo que son las tribus urbanas. Ahí más que nada es el pertenecer a esa tribu. Pero por ejemplo con los maras, los salvatruchas, ellos lo hacen para preservar su estancia. Ellos lo hacen para poder sobrevivir y ellos lo llevan desde sus hogares como si fuera, pues más que la religión como nosotros como cristianos. Y es ahí en el seno de la familia donde los forman y los forjan para poder seguir adelante, como lo que le comento, preservarse dentro de todas las diferentes secciones que tiene esa Mara Salvatrucha. Sí. Y aquí lo que yo veo es que se los hacen vivir tan plenamente, tan conscientemente de que si no lo haces, quedas fuera, mueres o eres el que vive. Y es tan poderosa esa manera de hablarles a los chicos que son con golpes, sí, que son con experiencias horribles, feas, sí, pero es solo así como la gente entiende, desgraciadamente, viviéndolo, sufriéndolo, para poderlo llevar a cabo y saber cómo hacerlo. Gracias, Padre. No, muy bien, Leo. Fíjate que una muy buena comparación. Incluso tienen sus propios ritos los de la Mara, los tatuajes que llevan están tan tatuados porque cada tatuaje tiene un significado, tiene un simbolismo. Cuando matan a alguien, por ejemplo, ¿no? Te hacen un tipo de tatuaje y estamos hablando ahí de un rito. Entonces sí, un grupo también que nos habla de una experiencia iniciática. Sí. Lupita. Sí, padre, buenas noches. Buenas noches, Lupita. Mire, yo por ejemplo en el ritual, a mí me llamó mucho la atención porque se está dando mucho el caso, de hecho aquí en la Ciudad de México, que son los paleros y los santeros. Sus rituales de ellos, pues como que tratan de hacerlo como si fuera una religión.
y es donde nosotros, pues como personas, caemos en ese tipo de cosas. ¿Por qué? Claro. Porque pensamos que son los mismos santos, que porque ellos piensan que tienen santos y que son igual a la religión católica. Entonces, a lo mismo, ellos tienen pues unos ritos pues muy, pues muy, se puede decir, muy sangrientos, porque realmente usan, pues cadáveres, y eso pues a mí sí me preocupa mucho por la juventud de ahora, porque ya no quieren escuchar, como decía la compañera hace ratito, son de cristal, la juventud de ahora son de cristal, y ya no quieren escuchar a los padres, eh, tanto como en la religión. Ahora ya se van a otro tipo de cosas porque pues se les hace fácil entrar al narcotráfico y obtener el dinero fácilmente. Ok, muy bien. Sí, sí, me parece muy bien. Fíjense, y eso habla, Lupita, de esa necesidad de ritos, ¿no? Pero no quiere decir que todos los ritos nos hagan bien, pero sí el rito que impacta y que provoca en el ser humano. Me viene a la memoria, un poco continuando lo que tú dices, ¿no? En Michoacán, el tema de la Santa Muerte, que también tiene una serie de ritos, y muchos de ellos precisamente iniciáticos y también sangrientos, por lo tanto, ¿no? Digo, sangrientos por la manera en la que vienen. Me comentan que una participación más y luego ya Fer nos va a indicar. Sí, Eli. Sí, gracias, padre. Buenas noches. ¿Sí se escucha? Te escuchamos muy bien. Ah, ok. Sí, mire, como observación, ahora que fue la pandemia, bueno, a mí me tocó ver en el caso de mi hijo que salió de la primaria y pues desafortunadamente pues no tuvo esa salida, ¿no? O sea, ese ritual que tenemos de que salen los niños de la primaria, se hace la fiesta, entran a la secundaria y pues de cierta manera entrando a la secundaria, igual no rituales como nosotros teníamos en la facultad o en la preparatoria, pero pues es eso, socializar con chicos de su misma edad, pero ellos no la tuvieron. Entonces, entran a las clases en línea y después al año siguiente, en segundo año, pues ya entran a la escuela, ¿no? Pero por así decirlo, todos son nuevos, porque pues los chicos que estaban en tercero presenciales, pues ya no están. Ahora son, o sea, entraron los de tercero, eran los que estaban en primero, pero en virtual. Los de segundo entran en virtual y los de primero son los nuevos. Entonces, digamos que los tres eran nuevos, ¿no? O sea, todos entran de la primaria a la secundaria, pero sin ese proceso, ¿no? O sea, no hay quien les diga, pues lo que se hacen los chavos en la secundaria, ¿no? Y entonces yo sí vi ese cambio en mi hijo y bueno, a mí me toca ser catequista bueno, yo soy catequista de jóvenes y he escuchado a muchos papás que me dicen, es que no socializa, es que es muy tímido, es que es muy callado, pero yo siento que, bueno, yo los he visto, ¿no? Y no son tímidos y no son callados y no son serios, sino que ese proceso de adaptación como que ha costado precisamente por ese encierro que se tuvo durante 2 años y no tuvieron este proceso de socialización. Totalmente de Y por acuerdo ende, pues por contigo. iniciación, ¿no? Entonces, Sí. yo creo que ahorita pues hay que replantear eso de la iniciación de los jóvenes, ¿no? Porque incluso, pues a mí también la maestra me manda a llamar por mi otro hijo porque digo, es que no socializa. Y yo así, no, ¿cómo no? Si aquí en la casa pues es como un perico, ¿no? Pero es como que todo nuevo, ¿no? O sea, como que faltaron cosas, pasaron cosas o sea, socialmente a ellos les faltaron esos 2 años, incluso alguna maestra a mí me comentó, la maestra precisamente del más chiquito, fueron 2 años que pedagógicamente ellos no aprendieron a socializar con otros niños y que se perdió precisamente, pues por eso, ¿no? O sea, estaban las clases en línea, nosotros como papás los ayudábamos, pero ciertamente el papel de la maestra y de los compañeros, pues fue fundamental. Entonces, bueno, ese es todo mi comentario. Muchas gracias, padre.
Qué interesante, totalmente de acuerdo contigo. Fíjate, la falta de una experiencia, en este caso de cierre o de iniciación. Ay, pienso en mis sobrinas que vivieron lo mismo que tu hijo y sí da un poco de pena, porque yo creo, espero estar equivocado, pero alguna factura cobrará esa falta, esa experiencia, ¿no? Y sí tendremos que buscar maneras de que ellos suplan esta falta que les tocó vivir, porque pues no fue una decisión de ellos, fue parte de la historia, ¿no? Y pues que Dios nos ayude y bueno, me encanta porque creo que en sus participaciones hemos despertado esta necesidad de la importancia de la experiencia iniciática. Fer. Padre, pues muchísimas gracias por esta introducción al seminario, que está muy interesante. Sé que podríamos incluso alargarnos para hablar incluso de otros ámbitos de la iniciación desde el mismo sentido antropológico, pero hoy pues creo que nos ha quedado claro, ¿no?, que hay procesos que vivimos en la vida de cada persona que nos ayudan a identificar cómo nos introducimos en grupos humanos o en situaciones, y que cambian nuestra forma de mirar la vida respecto de estos grupos, pues de identidad, de arraigo. Y pues bueno, la iniciación a la vida cristiana también tiene que ver con la iniciación desde la misma dimensión antropológica. Padre, te agradezco muchísimo. Pues bueno, creo que nos has dado una introducción bastante animosa para que podamos seguir profundizando, para que sigamos en estos días profundizando en la iniciación. Nos ponen aquí en el chat si nos pudieras compartir también alguna bibliografía para profundizar en el tema. Después yo creo que la compartimos también impresa. Hay un material que les vamos a compartir de manera electrónica para que ustedes lo puedan imprimir, y ahí les incluiremos también la bibliografía. Pues padre, muchísimas gracias. No. Con mucho gusto, Fer. Mira, las diapositivas las voy a corregir y ya te las envío para que tú las compartas, porque sí tienen unos horrores tremendos. Bueno, así, a grandes rasgos, yo diría que les recomiendo dos. Se llama Iniciar en la Fe y toca el punto antropológico. Lo encuentran en PPC, Iniciar en la Fe. Y que está un poco más teológico, pero muy bueno, es La Iniciación Cristiana de Dionisio Borovio. Le encuentran en Verbo Divino, en estas editoriales católicas teológicas. Y la de Iniciar en la Fe es de Antonio Alcedo Ternero. Y bueno, pues también pueden encontrar esta de una colección litúrgica que se llama Los Sacramentos de Iniciación Cristiana. Se enfoca más precisamente en eso, en los sacramentos, pero sí que toca el ámbito iniciático. Gracias a todos y buenas noches. Ahí les pongo los nombres en las diapositivas de los libros. Buenas noches, padre. Muchas gracias. Gracias. Descansen. Muchísimas gracias, padre. Gracias, Fer. Buenas noches, padre. Buenas noches, Buenas noches, gracias. padre. Buenas noches, Gracias, padre. Muy interesante. Gracias. Pues bueno, nosotros vamos a continuar aquí todavía un momentito más, porque sigue un momento en el que vamos a tratar de compartir y de hacer eco sobre lo que hemos escuchado que nos ha dicho el padre Otoniel. Entonces, aquí en el chat les voy a compartir un archivo con el que vamos a trabajar. Pues ya no tenemos mucho tiempo para compartir, pero pues vamos a aprovechar al máximo este tiempo que nos queda. Y es un momento de trabajo personal. Lo vamos a hacer en silencio, para que cada quien pueda ir también escuchando lo que el Espíritu nos quiere decir a partir de lo que hemos
escuchado. Les puse ya en el chat el documento. Les pido que ahorita ya no pongan más comentarios para que no se nos vaya tan lejos y lo puedan identificar. ¿Ya lo vieron? Ya. Miren, Sí, ya lo descargamos. Muy bien, Sí. muchas gracias. Ok. Bueno, si ya lo descargaron, también lo voy a proyectar aquí en la pantalla para que lo podamos ver. ¿Este trabajo es para ahora, Fernando? Sí, vamos a trabajar ahorita lo que nos queda de la sesión. Son 10 minutos aproximadamente. Ujú. Sí. ¿Lo vamos a enviar las respuestas? No. Este es un trabajo que vamos a hacer aquí de manera personal. Pero nos va a ayudar porque, miren, al principio les decía sobre la metodología. ¿Cómo vamos a trabajar? Pues bien, vamos a tener presente el objetivo del seminario, el objetivo general del seminario, para que vayamos enfocando también lo que vamos escuchando. Hoy el tema ha sido una mirada desde la iniciación, desde la perspectiva antropológica. Para este primer momento de trabajo vamos a tener 3 preguntas que vamos a tratar de responder cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que nos ha parecido más sobresaliente en general? Segunda, de las intervenciones, es decir, de lo que los catequistas que participaron dijeron, ¿alguna te ha movido? ¿Por qué y en qué sentido? Y tercero, ¿a qué te desafía lo escuchado hoy respecto a la renovación de la catequesis? Vamos a trabajar ahorita 10 minutitos en esto. De manera personal, cada quien.